En Zombie Reddit, la historia de hoy es... Mis padres me prohibieron asistir a eventos familiares por no casarme a los 28 años, pero lo que hizo mi abuelo en su aniversario de 30 años los destruyó completamente. Yo 28, mujer, llevo en una relación con mi novio Andrew, 29, hombre, durante 4 años. En el último año y medio, hemos tenido que mantener una relación a distancia porque tuve que trasladarme a otra ciudad por el proyecto en el que estoy trabajando actualmente. Pero a pesar de las dificultades, hemos conseguido que funcione y planeamos casarnos en el futuro, aunque ahora mismo estamos centrados en nuestras carreras. El matrimonio es algo que hemos conversado, pero puede esperar. No es exactamente una prioridad para nosotros, y creo que eso está perfectamente bien. No comprendo por qué mis padres tienen un problema tan grande con esto. Durante los últimos meses, cada vez que me reunía con ellos o hablábamos por teléfono, sacaban constantemente el tema de mi boda. Me decían que debería casarme porque llevo con Andrew 4 años y casi tengo 30, así que si quiero establecerme, formar una familia y todo eso, este es el momento adecuado. Según ellos, no hay razón para esperar tanto. He intentado explicarles varias veces que ahora mismo nuestras carreras son más importantes. No puedo regresar a casa antes de que mi proyecto esté terminado, lo que significa que tendré que quedarme aquí probablemente entre 6 y 9 meses más. Cuando todo esté completo, volveré a casa. Entonces Andrew y yo hablaremos sobre nuestro futuro y quizás nos comprometamos. Después nos llevará un par de meses planificar la boda. Pero también estamos bien tomando las cosas con calma. Para nosotros, simplemente no es tan importante. Es solo una formalidad con la que tenemos que cumplir y eso es todo. Sabemos que nos amamos, y no necesitamos un certificado de matrimonio para demostrárselo a nadie. No entiendo por qué mis padres no pueden comprender esto. Seguían haciendo un gran escándalo y me estaba cansando de ellos, así que empecé a llamarlos menos e ignorarlos más. La semana pasada los llamé para felicitarlos por su 30º aniversario de boda, y para decirles que iría a casa para la fiesta del fin de semana. Una vez más, sacaron el tema de mi matrimonio, y comenzaron a decirme que debería considerar seriamente dejar mi trabajo y cosas así. Sentí que estaban sobrepasando sus límites, así que les dije que por esto ya no hablaba tanto con ellos. Tuvimos una discusión bastante fuerte. Al final, me dijeron que no me molestara en aparecer en más eventos familiares hasta que tuviera un anillo en mi dedo, porque se estaba volviendo vergonzoso, y estaban cansados de decirle a todos que seguíamos solamente saliendo, y ni siquiera nos habíamos comprometido. Me sentí muy dolida cuando dijeron eso, pero antes de que pudiera responder, simplemente me colgaron. Llamé a Andrew después y desahogué mis sentimientos con él. Terminé llorando un poco porque lo que dijeron fue realmente hiriente, pero él me consoló y me sentí mejor. De todos modos, fui a casa para el fin de semana porque ya lo había planeado y quería ver a Andrew. El día de la fiesta, estaba en casa. Por la tarde, unas 2 horas después de que la celebración había comenzado, mi abuelo me llamó para preguntarme por qué no había llegado todavía a la fiesta. Dijo que no era propio de mí llegar casi 2 horas tarde, especialmente a un evento organizado por mis padres. Así que tuve que contarle la verdad, y supongo que pudo notar por mi voz que estaba realmente lastimada. Mi abuelo, el padre de mi padre, y yo somos muy cercanos, así que tal vez debería haber previsto lo que sucedería. Después de nuestra conversación, simplemente dijo, «Ya veo», cuando terminé de explicarle todo, y luego me dijo que me llamaría después de la fiesta. Me pareció extraño que no dijera nada más, y más tarde descubrí exactamente por qué. Porque unos minutos después de hablar conmigo por teléfono, decidió dar un discurso en la fiesta. Comenzó normalmente, felicitando a mis padres y todo eso. Luego empezó a hablar sobre mí, sobre cómo mis padres me habían estado presionando, y lo que me habían dicho, lo que resultó en que yo no asistiera a la fiesta. Mis padres le estaban diciendo a todos que solo estaba llegando tarde, así es como explicaban mi ausencia. Pero entonces mi abuelo les contó a todos la verdad, y mis padres no quedaron bien en la historia real. Todos les daban miradas de desaprobación durante el discurso de mi abuelo. Y para rematar, terminó el discurso diciéndole a todos que mis padres me habían llamado una vergüenza por no estar casada a los 28 años, solo porque sentían que estaban siendo juzgados por algunos familiares sin nada mejor que hacer que criticar las vidas ajenas. Pero en realidad, él estaba más orgulloso de mí de lo que nunca había estado de mi padre, porque al menos yo había logrado valerme por mí misma sin necesitar la ayuda de mi padre para conseguir trabajo. Llamó tontos a mis padres y dijo que no serían nada si sus padres no los hubieran apoyado todo el tiempo. A diferencia de mí, nunca se enfocaron en su trabajo ni tienen sentido de las finanzas. Siempre estaban demasiado ocupados tratando de impresionar a la gente, por lo que durante años dependieron de sus padres para mantenerse a sí mismos, a sus hijos e incluso para comprar su casa.
Les dijo que deberían estar avergonzados de sí mismos en lugar de avergonzarse de mí. Luego se marchó, y mis padres inmediatamente me llamaron para gritarme. Esto ocurrió hace un par de días, y están muy molestos conmigo porque creen que debería haber sido más táctica. Como conozco el carácter impulsivo de mi abuelo, dicen que he empeorado mucho la situación. Quieren que convenza a mi abuelo para que emita una disculpa formal a todos los asistentes, ya que la gente se fue bastante rápido después del incidente, sintiéndose muy incómodos y avergonzados tras ese discurso. Pero personalmente, no creo que mi abuelo haya hecho nada malo y no considero que deba disculparse. Tampoco me siento mal por haberle contado la verdad. E incluso si hubiera sabido que actuaría así, igualmente le habría dicho la verdad. ¿Soy yo la idiota por no querer ayudar a mis padres a limpiar su imagen? Edición. Creo que no fui muy clara sobre qué exactamente reveló mi abuelo acerca de mis padres. Básicamente, mis padres se casaron muy jóvenes, alrededor de los 24 años. En ese momento, apenas estaban comenzando en sus respectivas carreras y dependían mucho de sus padres para prácticamente todo. Para cuando me tuvieron, mis padres estaban luchando económicamente porque no eran buenos ahorrando. Tuvieron que hacer que sus padres los rescataran varias veces, y después de mi nacimiento, comenzaron a depender aún más de ellos. Y según he oído, eran bastante descarados al respecto. Obviamente, nunca he mencionado este tema con mis padres porque sé que les resulta vergonzoso. Ahora, por supuesto, mi padre ha logrado establecerse como un empresario exitoso, pero le ha tomado muchos años y muchísima ayuda de su padre, mi abuelo. Mi abuelo permitió que mi padre se hiciera cargo de su empresa hace apenas un par de años, pero solo después de que demostrara ser lo suficientemente competente para dirigirla. No tengo interés en ese tipo de trabajo y debo decir que todo lo que mi abuelo dijo sobre mi autosuficiencia es absolutamente cierto. Después de graduarme de la universidad, he recibido muy poca ayuda de mis padres, y nunca la he pedido. Me enorgullezco de eso y definitivamente me enorgullece no ser como ellos. Por supuesto, nunca se los he echado en cara porque no quiero ser ese tipo de persona, pero me alegra que mi abuelo haya dicho algo, y no entiendo por qué se supone que debo sentirme mal por ello. No es como si estuviera mintiendo. Ellos intentan hacerme sentir mal por priorizar mi carrera sobre el matrimonio, y es cierto que les importa mucho lo que otras personas piensen de ellos, lo cual es extraño, considerando que deberían estar más preocupados por mí que por las opiniones ajenas. En fin, hay ciertas cosas que son muy privadas, y mi abuelo decidió exponerlas, y básicamente por eso mis padres están enojados ahora. Actualización 1. Hola, he vuelto al trabajo. Solo estuve en casa durante el fin de semana, y por supuesto, he estado en contacto con mi abuelo desde la fiesta. No lo mencioné en mi publicación original porque lo olvidé, pero sí, hablé con él sobre lo sucedido, el discurso que dio y todo eso, y como esperaba, no se arrepentía de nada. Fue bastante franco y directo sobre todo el asunto. Me contó que estaba furioso después de nuestra conversación durante la fiesta, y no podía creer que mis padres me hubieran dicho algo tan mezquino sin molestarse en corregir el error. No es como si no hubieran tenido tiempo o la oportunidad. Todavía tenían un par de días antes de la fiesta para hablar conmigo y arreglar las cosas, para disculparse y retractarse. Pero eligieron no hacerlo, porque para ellos, lo que un montón de familiares pensaban sobre mí y mi matrimonio era más importante que mis logros, y lo que estaba consiguiendo por mi cuenta. Mi abuelo dijo que no podía soportar eso porque para él era simplemente asqueroso y patético. Cuando le conté que después de que se marchó, mis padres me llamaron, me gritaron e intentaron culparme por todo, diciendo que debería haber sido más táctica, y no debería haberle contado sobre nuestra discusión mientras estaba en la fiesta, porque debería haber sabido que podría reaccionar así. Me dijo que no necesito preocuparme por lo que piensan, porque solo piensan en ellos mismos. Si no les importan mis sentimientos, entonces no hay razón para que siga pensando en lo que quieren, lo cual me parece justo. Ya sabía que no iba a intentar convencerlo de que se disculpara, porque no tiene nada de qué arrepentirse. Y yo tampoco necesito disculparme, porque, bueno, pueden pensar lo que quieran. No me importa. No voy a hablar más con ellos hasta que se disculpen conmigo, y tendrán que hablar en serio. Hasta entonces, los mantendré silenciados y no responderé a ningún mensaje o llamada. Es por mi tranquilidad mental. Actualización 2. Han pasado cerca de 2 semanas desde la última vez que hablé con mis padres. Han pasado 2 semanas desde esa fiesta, y desde entonces, no me he molestado en revisar ninguno de sus mensajes. Hoy fue un día tranquilo en el trabajo, y finalmente, por curiosidad, decidí leerlos. La mayoría decían que estaban muy decepcionados de mí, que nunca esperaban que me comportara de esta manera. Me llamaban ingrata, egoísta, vengativa y todo lo demás. No me hirió particularmente, solo me hizo sentir desanimada.
De todos modos, no les presté mucha atención y volví al trabajo, pero quedó en el fondo de mi mente. Por alguna extraña coincidencia, hoy también fue el día que mis padres eligieron para contactar a Andrew. No entiendo por qué sintieron la necesidad de hacerlo, porque fue bastante vergonzoso, ya que lo arrastraron a este lío sin motivo. Lo llamaron y comenzaron a reprenderlo, diciendo que siempre lo habían tratado como a su propio hijo. Lo habían aceptado en la familia sin cuestionamientos y siempre lo habían tratado bien. Así que ahora, como su futuro yerno, era su deber hablar conmigo y hacer que les respondiera. Le dijeron que se los debía, y Andrew, siendo una persona bastante tímida y no confrontativa, no les dijo nada. Simplemente los escuchó y luego colgó después de decirles que hablaría conmigo. Y habló conmigo. No intentó presionarme ni nada parecido, pero por su voz pude notar que se sintió realmente ofendido por la forma en que mis padres le habían hablado. Sé lo que debe haber pasado. Sé que obviamente no lo insultaron directamente, tampoco intentaron hacerlo, pero tienen una manera de hablar y de menospreciar a las personas que es realmente irritante. Puedo dar fe de primera mano porque he estado en el extremo receptor de ese trato. Estaba realmente molesta porque decidieron involucrar a Andrew en esto cuando realmente no tenía nada que ver. Este asunto es entre mi familia y yo, y sí, definitivamente él es mi familia, pero en un sentido diferente de la palabra. Y lo más importante, es muy extraño que piensen que él puede influir en esto porque no es como si fuera mi jefe. De la misma manera que yo no soy la jefa de mi abuelo, no podemos obligarnos mutuamente a hacer cosas. No entiendo por qué es un concepto tan difícil de comprender para ellos. Ya estaba un poco molesta por los mensajes que había leído antes, y luego ocurrió esto y me enfadé aún más. Así que decidí darles exactamente lo que querían. Decidí llamarlos para poder hablar con ellos y aclarar las cosas de una vez por todas. Cuando los llamé, contestaron inmediatamente, y antes de que pudieran decir algo, les dije que realmente no tenían derecho a involucrar a Andrew en esto. Este problema era entre nosotros, y apreciaría mucho si pudieran comportarse dignamente y mantenerlo entre nosotros. También les reproché por menospreciar a Andrew y decirle que les debía algo cuando realmente no era así. No habían hecho nada extraordinario por él. Simplemente habían sido amables como lo serían con cualquier invitado. Eso es simplemente ser cortés. No habían hecho nada para mostrarle que realmente lo habían aceptado en nuestra familia. Si queríamos casarnos ahora mismo, o si queríamos casarnos en el futuro, o si queríamos casarnos en absoluto, eso es completamente asunto nuestro. No tienen ninguna razón para interferir. Todo este asunto de futuro yerno necesita terminar. Les dije que realmente necesitan dar un paso atrás, y es extraño que todavía no hayan aprendido su lección incluso después de todo lo ocurrido. Necesitan dejar de obsesionarse con mi boda, con mi vida amorosa en general, y simplemente dejarme en paz. Comenzaron a discutir conmigo, diciendo que estaba siendo irrazonable, que mis acciones realmente los habían afectado, que debería sentirme apenada por ello, pero en cambio me estaba comportando bastante mal con ellos. Y esto no era lo que esperaban de mí. Entonces simplemente repetí lo que mi abuelo me había dicho, que ellos también me habían herido antes al decir que no debería molestarme en aparecer en ningún evento si no me comprometía, pero no les importó eso. Así que ahora a mí tampoco me importa si algo los lastima. Es irrazonable que esperen que me importe. Cuando dije esto, comenzaron a intentar una estrategia diferente tratando de hacerme sentir culpable. Mi madre comenzó a llorar al otro lado, diciendo que siempre había querido lo mejor para mí, y no sabía que sus intenciones serían malinterpretadas de una manera tan extrema. Obviamente estaba exagerando e intentando manipularme a propósito, y no iba a caer en ese juego. Así que le dije que si realmente quisiera lo mejor para mí, habría entendido mi posición, y no habría tratado de presionarme. Pero eso es lo que había estado haciendo todo el tiempo. Ella y mi padre no se preocupaban ni un poco por lo que yo quería. Solo querían imponerme sus decisiones y esperaban que las siguiera ciegamente sin pensar por mí misma. Pero no soy una oveja, y ese es su problema. Solo querían que hiciera lo que ellos decían, como solía hacer cuando era niña, sin intentar formar mi propia opinión o pensar por mí misma. Y ahora que no les estoy obedeciendo sin cuestionamientos, de repente soy una mala persona. Les recriminé en ese momento, y les recordé que durante los últimos meses, les había dicho varias veces que ahora tengo que estar lejos de casa, y las cosas son bastante difíciles para mí tal como están, porque aunque trabajo la mayor parte del día, el trabajo es bastante agotador. Dirigir un equipo no es exactamente fácil. Hago mi mejor esfuerzo. Pero incluso así, al final del día, tengo que volver a una casa vacía, y realmente extraño a todos y también mi hogar. Obviamente, no me alegra quedarme lejos, pero tengo que hacerlo porque quiero avanzar en mi carrera. Y lo entiendo, y Andrew también lo entiende, por eso hemos podido hacer que funcione, porque él comprende y respeta mis decisiones.
Y si él está bien con eso, no entiendo por qué es tan difícil para ellos. Siendo mis padres, deberían apoyarme aún más porque saben que estoy haciendo algo difícil. En lugar de eso, tuvieron la osadía de decirme que dejara mi trabajo y volviera a casa para poder casarme. ¿Y luego qué? Ni siquiera se habían molestado en pensar en eso. Les dije que no quería terminar como ellos pidiendo dinero prestado a mis padres por cada pequeña cosa, sin pensar en el futuro, y solo preocupándome por mí misma, y por lo que otras personas piensan de mí. No soy así, y no tengo intención de convertirme en eso nunca. Y ya que no podían respetarlo, deberían simplemente mantenerse fuera de mi vida. Eso los dejó sin palabras. Y finalmente, creo que después de eso, mi madre estaba llorando lágrimas reales porque los había golpeado donde más les dolía. Después de unos segundos de silencio, mi padre comenzó a decirme que lo que había dicho era imperdonable. Y o bien me retractaba, o nunca volverían a hablar conmigo. Le dije que elegiría lo segundo, y eso fue todo. Colgaron y me bloquearon en todas partes. Desearía poder decir que estaba molesta por eso, pero realmente no me importa. Me estaban irritando constantemente y dejaron suficientemente claro que no respetan mis límites ni un poco. Así que ahora, realmente no siento que necesite mantenerlos cerca. Probablemente deberían aprender lo que significa respetar a las personas. Y luego tal vez consideraré tener una relación con ellos nuevamente, pero por ahora, creo que es mejor que no nos hablemos. Actualización 3. Han pasado un par de días desde que mis padres me bloquearon en todas partes. Después de eso, llamé a mi abuelo y le conté todo, y me dijo que estaba orgulloso de mí, así que sabía que había hecho algo bien. Luego me concentré en el trabajo y lo olvidé. Hoy mi abuelo me llamó por la mañana y me contó que había habido mucho drama con mis padres la tarde anterior. Al parecer, mis padres se habían presentado en su casa por la tarde y habían comenzado a acusarlo de instigarme todo el tiempo. Y ahora, han cambiado su estrategia. Inicialmente, habían estado tratando de hacer que hablara con mi abuelo y lo convenciera de que se disculpara públicamente con todos los asistentes a la fiesta por su discurso. Pero ha pasado tiempo desde entonces, y no creo que a nadie le importe una disculpa a estas alturas. Y él también dejó bastante claro que no iba a disculparse bajo ninguna circunstancia. Así que se rindieron con eso. Además, el hecho de que yo tampoco iba a intentar convencerlo de que se disculpara también debe haber influido. De todos modos, eso fue un fracaso. Así que ahora, están tratando de hacer que él me convenza de que me disculpe. Se presentaron en su casa, lo acusaron de provocarme y ponerme en contra de ellos, diciendo que me había lavado el cerebro. Y ahora, quieren que mi abuelo hable conmigo y me haga disculparme y arreglar las cosas con ellos. Cuando mi abuelo dijo que no iba a hacer eso, y que todo lo que yo había dicho era cierto, así que probablemente deberían reflexionar y mejorarse a sí mismos en lugar de tratar de hacer que yo me disculpe, mi padre comenzó a pelear con él. Y se puso bastante desagradable. Literalmente comenzó a gritar en la cara de mi abuelo, y se acercó tanto que mi abuelo me dijo que pensó que iba a empujarlo o algo así, pero eso no sucedió. Mi madre lo hizo retroceder, pero él siguió gritándole a mi abuelo. Dijo cosas horribles sobre él. Y lo más absurdo es que incluso después de todo eso, todavía esperaban que hablara conmigo y los ayudara. Después de un rato, mi abuelo les dijo que llamaría a la policía si no se iban. Y entonces finalmente se marcharon, pero fue preocupante. El comportamiento de mi padre me alarmó, y decidí que tenía que advertir a Andrew que no los dejara entrar si intentaban presentarse y molestarlo. Sin embargo, cuando lo llamé, me di cuenta de que era un poco tarde, y esto ya había sucedido, porque aparentemente, justo la tarde anterior, habían intentado presentarse en nuestro lugar y hablar con él. Me dijo exactamente cuándo habían llegado, y me di cuenta de que debieron haberse dirigido a nuestra casa justo después de que mi abuelo los echara. Con él, sin embargo, fueron muy amables y nada agresivos. Los dejó entrar, y se disculparon con él por todas las cosas que habían dicho la última vez que hablaron. Le dijeron que realmente lo consideraban un hijo, y estaban felices de que hubiéramos estado juntos durante tanto tiempo. Pero todo lo que habían querido era que nos casáramos, ya que creían que ese era el camino correcto. Y se quejaron un poco de cómo simplemente no entendía que siempre querían lo mejor para mí, y le dijeron que yo estaba siendo obstinada. Por supuesto, él me defendió, y en lugar de discutir con él, mis padres simplemente estuvieron de acuerdo con todo y le dijeron que eran de una generación diferente, así que también tenían algunas opiniones distintas. Pero aparte de eso, todo estaba bien. Luego le contaron sobre la discusión que tuvimos la última vez que hablamos, que él ya conocía, porque obviamente, le había contado al respecto. Y luego dijeron que aunque ellos habían sido bastante groseros, lo que yo había dicho fue aún peor, y había sido muy irrespetuosa con ellos. Una vez más, estaban insinuando que querían que hablara conmigo y me hiciera disculpar, pero Andrew simplemente se hizo el desentendido y no dijo nada.
Después de un rato, supongo que se cansaron de hablar con él porque no estaba diciendo lo que querían oír, y se fueron. Después de decir que realmente apreciarían si pudiera hacer que yo hablara con ellos y me disculpara, él me contó que había tenido la intención de llamarme después de la visita, pero para entonces era hora de cenar, así que se ocupó. Estaba a punto de llamarme esta mañana, pero entonces yo misma lo llamé. Después de hablar sobre lo que había sucedido, le dije que la próxima vez que se molestaran en contactarlo, simplemente no debería hablar con ellos en absoluto, porque claramente esto no va a llevar a ninguna parte. Cuanto más interactuamos con ellos, más nos dan por sentado y siguen molestándonos, y no creo que nadie quiera eso. Él me dijo que la próxima vez que intenten presentarse, simplemente va a fingir no estar en casa. Nos reímos mucho de eso. Pero honestamente, creo que podría ser lo mejor, porque no creo que mis padres vayan a olvidar nada de esto pronto. Actualización 4. Han pasado unas semanas desde que mis padres se presentaron en casa de mi abuelo, y luego en mi casa. Después de eso, no intentaron hablar más con mi abuelo, pero sí trataron de contactar a Andrew, y él, después de esa visita particular que mencioné en mi última actualización, no los dejó entrar. Les dijo que no había nada que pudiera hacer por ellos porque yo había tomado mi decisión y no me arrepentía, y no creía que tuviera ninguna razón para lamentar lo que había dicho. Así que no iba a hablar conmigo ni intentar convencerme de que me disculpara con ellos, o lo que sea que querían que hiciera, razón por la cual seguían apareciendo una y otra vez. Fue muy directo con ellos. Y les dijo que su paciencia se estaba agotando, y después de fingir no estar en casa las primeras 2 veces, en la tercera visita, finalmente los confrontó y les dijo que llamaría a la policía si no dejaban de molestarlo. Así que mis padres le gritaron y le dijeron que no querían tener nada que ver con él de todos modos, y que íbamos a lamentar tratarlos así cuando finalmente decidiéramos casarnos y ellos no nos darían ni un centavo para pagar nuestra boda. No entiendo por qué pensaron que era una amenaza, ya que la única razón por la que estoy trabajando tan duro es para poder permitirme todo lo que quiero, y no he tomado dinero de mis padres en el pasado. No tengo intención de hacerlo en el futuro. Así que si ahora se mantienen alejados, será mejor para ellos porque al menos no tendrán que comprometer su dignidad cada vez.